Compromiso. Chegou vamos. Como era de nascer o mi. Ay, qué excusa. Listo, ahora sí, vamos allá entonces. En el tema de hoy vamos a ver muchas cosas que se repiten con las del otro día, pero acá hay que dar a aceptar. No me importa, porque a base de ir repitiendo un poquito se nos van quedando las ideas más importantes. El otro día veíamos un poquito la organización de la iglesia en América y ahora un poquito más específicamente cómo fue la misión, con lo cual muchas cosas se van a repetir, temas que hemos visto antes van a salir y al final, si es que han leído, porque lo ideal es antes de la clase que lean, para que, como dice el dicho, llueva sobre mojado. Y después de la clase ya vuelven a leer y ahí se hace las observaciones. Ya es donde las cosas se me van quedando, se van grabando y voy entendiendo un poco. Supongo que la mayoría no me hace caso, pero yo tengo que predicar en el desierto como Juan Bautista. De acuerdo. Repasamos entonces algunas cositas. Como digo, hemos repetido varias veces, pero es importante para intentar comprenderlo porque la situación y el momento histórico es muy distinto al nuestro. Generalidades para comprender la evangelización de América. Decíamos, por un lado, la corona. En nuestro caso nos estamos sentando más en la corona española. Veíamos dos etapas. Una primera etapa, los Augsburgo, donde empezó con los reyes católicos, Fernando e Isabel, después su hijo Carlos V, su hijo Felipe IV, etcétera, donde sí había un interés evangelizador, ¿no? Además del interés político, el interés económico que tiene toda conquista de un país hacia el otro. Pero lo cierto es que sí había en ellos ese deseo de evangelizar y se dio la normativa para que se evangelizase e incluso el buen trato dado a los indígenas, a los nativos, a los indios, que se decía en aquella época del lugar, porque eran considerados no como colonias, sino como ciudadanos de la corona española. ¿Ya? Bueno, eso por un lado. Esto supone, pues, un poquito todo lo que veíamos del tema del patronato. Veíamos que quien era casa de contratación. Por medio de la casa de contratación en Sevilla se fueron dando las distintas leyes de India. Si recuerdan, ya desde el primer día veíamos que Montesinos hizo una denuncia y de ahí, en el 1512, se dieron las leyes de Burgos. Y de ahí van a ir dando distintas leyes. Eso es lo que llamamos las leyes de Indias. Ya hemos dicho también varias veces que han tenido que ir nuevamente reformulándose porque la realidad que se va dando es cada vez más distinta, más variada y más compleja. En un principio, estamos hablando de 1512, las leyes de Burgos, se conocían dos islas prácticamente. Después se va a conocer lo que ahora es México, Centroamérica, y luego se conoce buena parte de Sudamérica, se entra en contacto con distintas culturas, todo eso lo va complicando. Las leyes de Indias, un poquito jugando a la piñata, y según van saliendo las cosas, van intentando ordenar las cosas desde España. Otra cosa es después lo que se haga aquí. La relación que existía directa, hablábamos ya también en la sesión pasada, entre los obispos y el rey, de tal manera que los obispos, además de la obediencia que todo obispo debía al Papa, tenían también un juramento de España, que era una de las preguntas de autoevaluación del máster, en la que ha expulsado a los musulmanes de España después de 7 siglos de presencia, la expulsión también a los judíos, ese espíritu de la religión como unificador de un país que se acaba de formar. Ahí es cuando, a partir de ahí, es cuando más o menos empieza a existir España. Y se va pasando de ese espíritu de cruz
usada ahora de un espíritu de misión. Y decíamos también, es importante, con la misión viene o la humanización, lógicamente, como ellos entienden, ¿no? Yo quiero civilizarte a ti, es como yo entiendo la civilización. No va a civilizarte como la entiendes tú, porque eso es un poquito a lo que voy. Es importante que entendamos esa postura. Esta conciencia misionera de los reyes, como decíamos, una vez que pasa de los Habsburgos a los Borbones, cambia completamente. ¿Sí? Todos eran absolutistas. La diferencia está en que los primeros, digamos, consideraban a la Iglesia como aliados, y esto es lo que quieren los Habsburgos, ya el absolutismo total, lo que quieren es controlar, manipular a la Iglesia. Cuando veíamos el tema del vicariato, veíamos cómo degeneraba en esto, en el que al final lo que querían es que el Papa haga lo que el rey dice. Bueno, en cuanto a la expansión y la metodología misionera de aquella época. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la gran expansión de la que estamos hablando. Son millones de kilómetros cuadrados en condiciones muy difíciles. Eso lo volveremos a ver un poquito más adelante. Según se iba avanzando en el descubrimiento de distintos pueblos, distintas culturas, al mismo ritmo se intentaba la evangelización. La evangelización, por supuesto, es un proceso que no se da de catapum y ya está, sino que se va dando poco a poco. Tenemos algunos tipos de evangelización. Núcleos territoriales, ¿qué quiere decir? Lo que ahora llamaríamos parroquias. Parroquias de españoles, descendientes de españoles, de criollos, y las doctrinas que ya eran parroquias propiamente de indios, ya se habían convertido al cristianismo, vivían cristianamente, era algo estable. Por otro lado, tenemos los territorios aislados, que se dará después las reducciones. La idea ya viene de franciscanos y de dominicos, al ver la influencia negativa de los otros españoles, aparte de los misioneros, soldados, comerciantes, gente con otros intereses, decían: esta gente me vuelve loca, estos pobres, me los marean, les tientan con una cosa, con otra, así no vamos a ningún lado. Si encima hay problemas de violencia, peor. Entonces dijeron: mejor los separamos, los reducimos a un pueblito y ahí les vamos dando toda una formación humana y cristiana. Repito, formación humana como ellos entendían. Eso dará lugar a las reducciones. Y las misiones es, bueno, lo que se sigue llamando ahora. Vamos de misión a tal pueblo. Quiere decir, entramos a un lugar. Bien por primera vez o ya hemos ido varias veces, pero no hay una presencia continua, sino que vamos pues una vez al mes en Semana Santa o vamos para las fiestas patronales. Pero no solo hacemos la misa, sino que hacemos catequesis con los niños, con los matrimonios, ir entrando en esos lugares donde vamos buscando alguna persona que se quede como animador, como catequista. Vamos poco a poco intentando hacer una presencia mayor. Eso más o menos funcionaba parecido. El curso cronológico es primero el descubrimiento de los nuevos territorios, por ejemplo, el territorio de los incas. Ahora hay que conquistar ese territorio. ¿Para qué? Para poder extendernos por todas las más o menos pacíficamente. Una vez que ya estamos, se celebra la fundación española, porque la fundación anterior no tenemos datos. ¿Ya? Se fundan las ciudades, los pueblos, las comunidades, y recién, como veíamos la semana pasada, se empieza a organizar la vida religiosa en esas comunidades. Se establece un sacerdote, se establece una parroquia, etcétera, etcétera, una congregación religiosa. Estos son, digamos, el orden, ¿sí? Lo último ya es la erección de la parroquia o la erección de la diócesis, que habíamos visto también en temas anteriores, que es un poquito más largo todavía. Los primeros artífices de esta metodología misionera, ya hemos visto, son las órdenes, en primer lugar franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos. Después van a llegar los jesuitas y después otras muchas congregaciones, y ya prácticamente a fines del siglo XIX llegan las primeras congregaciones femeninas. Los obispos al frente de las diócesis que se van formando son los primeros responsables de la evangelización. Y después aparecen los sacerdotes diocesanos
seglares. Seglares son laicos, laicas, y cristianos comprometidos con su fe que sienten esa llamada a evangelizar. Por ejemplo, un nativo que se convierte al cristianismo, se convierte de corazón, ¿qué ventaja tiene? Que conoce la lengua de ellos, que llamaríamos ahora del pueblo originario, conoce el castellano, conoce las costumbres de la gente, conoce los lugares, conoce los caminos. Entonces también los laicos tienen su papel importante en la evangelización de América. Lo que pasa que de ellos no sabemos casi nada, pero es bueno de vez en cuando recordarlo. No estamos inventando nada ahora cuando decimos que la evangelización es tarea de todos. Los métodos, simplificando mucho. Se va preparando un poquito el terreno, se busca la difusión del cristianismo y de ahí se va catequizando, que vayan conociendo un poquito la fe cristiana, quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, quién es la iglesia. Se va un poquito intentando convencer a la gente de que sus dioses no sirven para nada, que no son dioses auténticos, que todos dependen de Dios, que todos están subordinados a Dios. Y ahí se va haciendo ese trabajito pastoral con la gente. Frente a la cultura aborigen, el método de los primeros años, lamentablemente supongo que en aquella época no habría otra forma. A nosotros nos resulta un poquito bruto, pero era la tabula rasa, que quería decir intentar quitar del medio todos los dioses que ellos tenían. El sol, la luna, los apus, etcétera, etcétera. Quitar todo eso, demostrar que eso no es Dios, y en algunos casos iban al extremo de decir, entonces se van buscando los elementos de su cultura cercanos al Evangelio. Por ejemplo, el elemento comunitario. Eso es un elemento del Evangelio porque la solidaridad es evangélica. Y así se van buscando cómo enganchar su cultura con el es una visión muy optimista del indio, en cuanto que en un principio hable que aceptaba fácilmente las cosas, a después darse cuenta de que lo que rápido se acepta, rápido se desacepta. A lo que rápido sube, rápido baja. Y se empiezan a darse cuenta que hay una, ¿cómo le llamaría? Falta de perseverancia, por decirlo de alguna manera, o facilidad en cambiar por parte del indio. Y entonces lo que entienden es que lo que vamos a hacer es quitar su cultura para poner la nuestra. Y ya sobre eso fácilmente va a encajar el Evangelio. Después eso con el tiempo nos hemos dado cuenta que es un error y ahora ya no hablamos de la transculturación, sino de la inculturación, que es más complicado, pero a la larga es lo único que puede funcionar. Yo si arranco las raíces del árbol me quedo sin nada. Ahora si yo el árbol dejo sus raíces y ejerto otra rama, es otra cosa distinta, por poner un ejemplo asequible. Las dificultades y facilidades de la evangelización. Esto conviene saberlo porque ahora nosotros agarramos el 4x4, nos vamos de allá para acá, los que estamos en selva alta. Selva baja, el río ya es más complicado todavía. Entonces, ha habido factores adversos. La geografía, indudablemente. La orografía es complicadísima y la de la selva, pues no sé si es igual. Pero solo la orografía, subir y bajar cerros, caminar por la selva. ¿Por qué no ingresaron a la selva prácticamente ni incas ni españoles? Porque no se podía, simplemente. O sea, o entras caminando y conoces los caminos, pero no puedes entrar con ejército, no puedes entrar con armadura, no puedes entrar un ejército formado. Es imposible, simplemente. ¿eh? Luego una gran dispersión geográfica, lo que sucede ahora. En la costa están las principales culturas, en algunos núcleos en la sierra, después toda la población está desparramada, con lo cual el trabajo es muy complicado, de hecho hasta ahora. ¿sí? Vas a una comunidad y claro, no hay comunidad propiamente, no hay pueblo, no hay capilla, hay una casa por allá, 10 minutos otra, más allá en la chacra 20 minutos otra. Entonces al final, ¿dónde nos reunimos? En la escuelita. ¿Dónde encontramos a la gente? El estadio el domingo por la tarde, porque si no, no encuentras a nadie.
Bueno, pues eso que a nosotros es una dificultad, imagínense en aquella época. Dificultades culturales, una siempre ha sido los hechiceros. Ellos de alguna manera tenían su manera de entender el mundo, su manera de controlarlo, y lógicamente llegaban los misioneros diciendo que todo eso no valía para nada, que era un cuento chino. Y son los primeros que gente en contra de los misioneros. El paganismo no como es tal que tenía de Dios, del Evangelio y de todas esas cosas, ¿no? Y el otro gran problema son el idioma, los idiomas, ¿sí? Dicen que hay 40 y tantos idiomas en el Perú. Imagínate en todo América Latina. Es otra de las grandes dificultades. Y recordemos que al sacerdote que venía religioso diocesano de España para América, se le pedía que tiene que aprender el idioma. Otro gran inconveniente es que los misioneros no alcanzaban para tanto territorio, para tanta gente. Las disensiones son los problemas internos que había entre diocesanos y religiosos, gente que se cansaba o gente que decía esto hay que hacerlo de otra manera, y lógicamente en cuanto empezamos a dividir las fuerzas, yo digo que de esta manera, tú dices que de la otra, yo digo so, tú dices arre, no vamos a ningún lado. Y otra de las grandes dificultades son las muertes prematuras, ya lo hemos visto varias veces, ¿sí? Igual que los originarios, los nativos, muchos por enfermedades traídas de Europa, los que venían de Europa para acá tampoco tenían defensa para las enfermedades de aquí y moría mucha gente y morían muy jóvenes por las condiciones tan difíciles de la vida. Otro de los problemas es la diferencia con los conquistadores. No todos tenían ese deseo de que se evangelice, sino que querían de dinero que habían hecho, dinero fuerte, el riesgo de su vida, y algunos pues ya un poquito más retorcidos querían manipular la iglesia, hacer lo que les daba la gana. Ahí venían los problemas. Más adelante vendrán los comerciantes y será el mismo problema o peor todavía. Factores favorables. Por un lado, la personalidad por lo general de los misioneros, gente muy trabajadora, muy sacrificada, muy empeñosa. Y la protección por parte de la corona indudablemente también es una ventaja, ¿sí? Para poder ingresar a un sitio o al otro, para tener un sueldo, para ayudarte a construir la casa, para no tener que preocuparte del sostenimiento económico, aunque no gastaban mucho, pero algo gastaban. Entonces sé que la corona me ayuda con esto, es una ventaja. Factores ambivalentes, ¿qué quiere decir? Que a veces eran positivos, a veces eran negativos. La idiosincrasia, decíamos, de la gente en un principio eran abiertos, eran confiados, era fácil entrar con ellos. Pero decíamos, igual que fácil entrabas con ellos, fácil también se desencantaban y te dejaban plantado. Los sistemas religiosos, había cosas que sí encajaban bien con el que permitían enganchar ahí y otros no. La naturaleza del cristianismo es una religión muy misericordiosa con respecto a las religiones que ellos tenían, sobre todo los aztecas y los incas, de sacrificios humanos, de sacrificios de esclavos, etcétera, etcétera. De alguna manera, como que uno coge aire y respira y dice, esto me conviene, ¿no? Ahora después todo el mecanismo ya mucho más formal de la moral y cosas así del cristianismo les resultaba complicado para ellos. Y de hecho hasta ahora hay que ir haciendo un proceso poco a poco en el que van entrando. Si yo llego y pretendo plantarle todo, lógicamente se van a agobiar. La lengua, que hay que aprenderla, y el mestizaje, que hace que sean muy variadas las situaciones que existen, pero también hace que se vayan conectando y enganchando los unos con los otros. Y el mestizo de alguna manera hace de puente entre el nativo y el español evangelizador. Vamos a intentar ver un poquito cómo era la vida cotidiana en estas misiones, en la iglesia. Por lo general, la vida que vivían en ciudades, en pueblos, los que estaban en mitad del monte es otra cosa. Era sencillamente religiosa. La sociedad era oficialmente cristiana. Una vez que se fueron pacificando más o menos los reinos, se vivía en paz cristiana, ¿sí? A su manera. Notas del catolicismo popular en América Latina.
de alguna manera hasta ahora. Sincrético quiere decir que, aunque hay una apariencia de cristiano, está mezclado con determinadas costumbres anteriores hasta ahora. ¿Sí? Mestizo en el que se va dando esta riqueza de la cultura autóctona con la cultura que va llegando. Hay otro que es el trasplantado, que es el que se va a dar principalmente en Estados Unidos, que es lo que se vivía en Inglaterra, se vive aquí. En América Latina esto prácticamente no se ha dado tanto, aunque lo había. Y el emergente, bueno, pues emerger quiere decir que es lo que va saliendo, lo que va surgiendo, de alguna manera es el que se lleva de la moda, lo que sucede ahora. Llega uno, se emociona, las cosas se le complican un poco, se encuentra en una secta, se emociona con la nueva secta, se desemociona, se va a la otra secta, el picaflor. Papel época juegan las fiestas patronales que eran llevadas a cabo por las fraternidades. Las fraternidades o cofradías van a jugar un papel importante en el que se agrupan por cofradías. No siempre va a ser todo tan bueno, porque hay cofradías que son elitistas, que separan a los otros, cofradías de negros, porque los blancos no les permiten en sus cofradías. Cada cofradía tiene su santo, se establece una relación entre el santo y el creyente, parecida a las relaciones que existían antes entre el creyente y el apo. Y otro factor importante son las peregrinaciones que se hacían a sus santuarios, principalmente de Jesús y de la Virgen. Cosas que vemos que en la actualidad siguen siendo también presentes. La fraternidad, digamos, es el grupo que le daba coexistencia al cristiano de a pie, cosa que ahora muchas veces encontramos gente pues, que es cristiana, va a la misa de vez en cuando, pero no tiene un grupo de referencia que le fortalezca y le ayude a vivir la vida cristianamente, en el que se organicen entre ellos, participa en actividades religiosas, actividades sociales siempre tenían también las fraternidades, o deberían de tener, y un poquito de formación, lo que ahora se intenta hacer con las comunidades eclesiales de base, los grupos parroquiales, los movimientos. Lo cierto es que un cristiano solo normalmente se pierde, se diluye y se queda prácticamente nada, o es simplemente lo que llamamos un cristiano sociológico. Hace lo que siempre ha hecho su familia, le preguntas mucho más y no sabes mucho más. Y que hay un choque de mediaciones en la gente que vivía aquí y las que traen de Europa, de España y de Portugal principalmente. Al final se produce una religión mixta que tiene elementos, la apariencia cristiana, pero sigue más elementos de las religiosidades populares tradicionales anteriores, de acuerdo lógicamente a la zona, los que están en la zona del Incariato, por las costumbres de la religión incaica, los que están en la zona de los mayas, de los aztecas, pues de esa zona. Pero hasta ahora, dando esa mixta, en la zona de Sierra, creo. Este ya es el tomado de un capítulo del libro El Padre de las Heras, un franciscano que era historiador, miembro de la Academia de Historia Peruana, ya falleció. En el 1992, por los 500 años, escribió un libro muy sencillito. Y acá hace unas puntualizaciones en cuanto a los términos, porque el primero que a veces me enredo soy yo, y confundimos todo, misión con reducción, con doctrina, con encomienda, y por eso he querido ponerlo ahí, porque me parece claro. Y de hecho son las partes de las preguntas de la autoevaluación de este tema para ayudarnos a distinguir una cosa de la otra. Entonces, entendemos por misión en la actualidad también un apostolado puntual. Son las primeras entradas a territorios de misión o gente completamente dispuesta. Hay las misiones vivas, que son los que recién se están convirtiendo. Yo entro a un lugar donde nadie ha entrado o entraron hace 800. Las misiones circulares es donde ya hay un grupo de personas, tienen cierto conocimiento de la fe, cierta vivencia de la fe, y se llama decir cada a de acuerdo son las misiones
circulares. Pero es un apostolado que puntual, no es algo que está todavía establecido. Las doctrinas, lo que se conoce en la historia de América o la historia del Perú, como la encomienda. Un grupo de indios se encomendero. El encomendero obligatoriamente tenía que tener un doctrinero, una doctrina. Era un grupo de indios conquistadores con el compromiso de evangelizar. Cada encomendero tenía que tener un doctrinero, que era un sacerdote religioso, diocesano, que evangelizaba a la gente y tenía la obligación de dedicar tiempo para que la gente sea debidamente evangelizada. A veces el doctrinero también estaba cuando el encomendero se excedía en abusos. Sabemos por la historia que esto no funcionó en líneas generales. La reducción de lo que decíamos antes. Aquí a la derecha tenemos un dibujo de una de las antiguas reducciones. Eran auténticas ciudades. Una cosa, el próximo año volveremos a ver esto con más detalle. Los que estaban allí estaban libremente, nadie estaba atado de pies y manos ni esclavo. Que quería irse se volvía al monte, el que quería quedarse se quedaba. Una de las cosas importantes para el nativo siempre ha sido la sensación de libertad. Entonces, cuando ellos sentían que estaban agobiados, que ya no podían hacer lo que les parecía, ni ir donde querían, se rayaban, se marchaban, hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces se formaban grandes pueblos, se capacitaba a la gente, se les enseñaba todo tipo de oficios, se convertían en núcleos económicos importantes, donde la gente comía bien, vestía bien, aprendía muchas cosas, desde el catecismo, por supuesto, a leer. En la zona, por ejemplo, del Perú, se les enseñaba el quechua más que el castellano, porque solían ir a la zona de sierra a hacer los trueques. Servía también para defender las fronteras, porque veremos el próximo año el tema de los bandeirantes. Eran bandidos portugueses que entraban a territorio español a secuestrar a indios para venderlos en Portugal como esclavos, porque en Brasil, territorio portugués, sí estaba permitida la esclavitud de los nativos, mientras que en el territorio español estaba prohibido. Entonces, estas grandes agrupaciones servían de defensa de las fronteras para evitar estas invasiones. Los portugueses, los brasileños hasta ahora siguen cuidando sus fronteras, cosa que los peruanos no hacemos. Pero bueno, eso es otro cantar. ¿Cómo era la vida diaria en estos lugares? Muy bien. En la mañana y en la tarde, a toque de campo, digamos que la campana era el timbre para todo. De hecho, había distintos toques de campana. De acuerdo al toque de campana, sabía a qué estaban llamando. Si llamaban a la oración, si llamaban a la misa, si llamaban al sermón, se avisaban que había un muerto, si el muerto era niño, si era mujer, si era varón, si era adulto, si era sacerdote. Todo se hacía por medio de la campana. Se hacía la oración en su propia lengua y se les iba enseñando las verdades de la fe. En la mañana, antes de trabajar, y en la tarde, después de trabajar. Los misioneros se convertían en constructores de la comunidad y enseñaban a la gente a construir casas, a hacer branda, arados, yugos para los bueyes, les enseñaban agricultura, ganadería, empezaban con lo más fácil, ganado menor, gallinas, patos, conejos, etcétera. Después ya han pasado a vacas, mulas, todo eso. De tal manera que se convertían en agentes, no solo evangelizadores, sino de desarrollo comunidades. Y les va a ver con malos ojos, diciendo aquí hay muchos motivos de la expulsión pasada, eran esos intereses por estas grandes células de que eran las reducciones. Se iba buscando un nombre cristiano y un apellido indígena, un apellido del lugar. Por ejemplo, los que son de Villarrica, San Luis de Suaro,
el santo que se celebra en Puente Paucartambo no es San Francisco de Asís, es San Francisco de las Salinas. ¿Por qué? Porque en esa zona están las minas de Río de la Sal. Se le pone el nombre de San Francisco de las Salinas. En otro sitio está el río Asupizú, San Francisco de Asupizú. Hasta ahora hay que tienen nombre o apellido religioso, Francisco, Espíritu, Santiago, etc. El domingo, donde ya se reunían todos, se informaba a los sacerdotes de los niños que habían nacido y estaban, que se bautizaban a los 8 días. Entonces, los que habían nacido en esa semana estaban sin bautizar para ver cuándo los bautizaban. Quienes estaban enfermos, para que el sacerdote vaya, le lleve los auxilios espirituales, etc. El centro de estas comunidades era la iglesia y la escuela. En la escuela, como ya veíamos el del tema anterior, se les enseñaba el catecismo, se les enseñaba a leer, y un tema importante para la evangelización es la música. Son los hospitales en los que se iban mezclando los conocimientos medicinales que tenían los nativos con los conocimientos medicinales, lógicamente, de aquella época. No iba un microscopio, sino lo que tenían de la época. Para que se despierte. Para la misionera, el teatro y la música. ¿Conocen esta imagen de la película de la misión? Luego, si da tiempo, se lo pongo 5 minutitos. En el que se ve a un misionero tocando el oboe y como los que acaban de matar a un hermano suyo anterior, este franciscano jesuita, ahora por la música se acerca. Y efectivamente fue uno de los grandes logros en la evangelización de los nativos, por medio de la música, un teatro sencillo, lógicamente, que iba enseñando las verdades de la fe. De alguna manera conectaba con lo que ya tenía. Resumiendo un poquito, decíamos, lo primero que intentaban era extirpar las idolatrías, convencerles de que sus dioses no eran dioses, lo cual era un poquito complicado porque, claro, lo que hacían era ridiculizar a sus dioses. Claro, para nuestra mentalidad nos parece un poco, en esa época, una vez que habían conseguido eso, tenían que vigilar que no regresasen nuevamente a su religiosidad anterior. Cuando tenían problemas, dificultades, enfermedades, consideraban que su Dios, entonces tenían que volver a sus prácticas y ahí, digamos, como decimos vulgarmente, poner una vela a Dios y otra vela al diablo. Otro tema importante, ahora y en todos los lugares, era la importancia de los buenos ejemplos. Si precisamente los religiosos no querían que fuesen los mercaderes ni los soldados que les cuide nadie, porque más les complicaban la vida que ayudarles, era por el ejemplo, el testimonio que veían. Dice, aquí me estás hablando de que Dios es paz, que Dios es amor, pero los soldados están que nos friegan. Esta gente viene y nos esclavizan, pero se llaman cristianos. Entonces, ¿cómo es esto? Intenta evangelizar ya las cabezas. Una vez que se evangelicen los demás, si el de arriba se bautiza, vamos todos detrás, que es lo que vemos ahora. Los métodos que se utilizaban para eso, el método de auto. Si yo consigo que el cabecilla de autoridad, métodos verticales también, el cacique se convierta al cristianismo, más fácil se van a convertir todos. Y por eso van a formar escuelas para los hijos de los caciques, intentar formar a la élite, si lo queremos, para que después vengan los otros. Los métodos de autoridad es lo que sucedió con el misionero, el soldado, el gobernador, le rinde homenaje. Entonces, para el indio veía que esa persona era una persona importante, una persona grande, y eso les llamaba la atención a ellos y decía, bueno, pues este es alguien importante. Y por eso a veces era importante cosas exteriores que ahora nos resulta todo lo contrario. Eso era, digamos, los métodos de autoridad
Y el método de capilaridad es lo que hablábamos ahora. El vivir día a día con ellos, el convivir con ellos, lo que hasta ahora pasa. La gente dice, el padre es buena gente, el padre es mala gente. No, el padre es mala gente. Voy a misa porque el padre es buena gente. No voy al grupo porque son unas chismosas y no hacen más que meterse en la vida de los demás, ¿no? O voy al grupo porque ahí me siento tranquila, me siento tranquilo, me siento contento, no me juzgan. Eso hasta ahora es, el Evangelio va de la mano de la amistad, del buen ejemplo, del trato. Decía San Francisco, predicamos siempre, a veces, hasta con las palabras. Luego, primero predicamos con nuestra vida de cada día. ¿De acuerdo? Esto más o menos es el tema de hoy. Ya digo que muchas cositas de la semana pasada se repiten, pero sí me interesaba insistirlo un poco. A ver, yo quería compartir otra cosa. Mariposa. Y aquí no está. A ver un momento que la están peinando. Ah, acá está. Ya que tenemos tiempo, vamos a ver esto. En internet tiene la película completa. Aquí la película empieza cuando el misionero jesuita es amarrado a una cruz y tirado por unas cataratas. Es otra de las realidades de las misiones, que hay muchos mártires, también lo hemos visto en temas anteriores. Nuevamente se replantean el subir a las misiones. Y ahora, ¿cómo van a conseguir evangelizar a esta gente que acaba de martirizar a uno de sus hermanos jesuitas? La ambientación es en las cataratas del Paraguay. Muestra un poquito cómo arriesgaban su vida para llegar a sus lugares. Película es película, tiene que ponerle un poco de emoción, se cae una piedrita, se resbala, bueno, eso ya es parte de la película. Pero también hay gente que se murió ahogada en el río. Busca un lugar tranquilo donde supone que le están viendo todos alrededor, como efectivamente es, y empieza a tocar el oboe. Se le empiezan a acercar, todos con arco y flecha, claro, con cara de pocos amigos. Pero les llama la atención, les resulta algo mágico. Y por eso se van acercando. Y la curiosidad mató al gato. Empiezan a bajar los arcos. Hay un momento en que le rompen el oboe y él les hace entender que ya no tiene arreglo. Y le jalan para allá. Dice, pues vente con nosotros que te vamos a regalar el oboe. Y así consigue. Después, ya cuando Padre, padre, la buenas misión se noches. ha establecido, les enseñan a tocar el oboe, el violín, construyen violines que después llevan a vender a Europa. Y se ve cómo la música ha sido una gran arma, si lo podemos llamar así, para entrar en contacto, romper el hielo con los nativos. Esto ya, bueno, es parte de la historia de la película para poner un poquito más de emoción que nos da. Padre, Padre, no disculpe, está compartiendo. Esto, Padre. esto ya nos da igual. Esto es la penitencia que hace esto nos da igual. Ya al final, si quieren más, pues ya saben, paguen para que puedan verlo. Así es el negocio. Bueno, no sé qué he hecho mal. Dejar de compartir. Quieto ahí. Listo, muy bien. Si tienen alguna pregunta de los anteriores. La película se llama La Misión. Si quieren buscar en internet, si ponen La Misión entre paréntesis 1986 y en YouTube está gratis, no hay que pagar. Así que no va a hacer negocio con ustedes. Y muestra un poquito ese momento de las reducciones
y el momento en el que por intereses europeos y por intereses en América Latina también, son expulsados los jesuitas del Perú, vamos, de América Latina en general. ¿Alguna preguntita? ¿O nos vamos a dormir temprano? Todas salen dormidas en el video. Buenas noches, padre. Quería preguntar si de esa película usted va a hacer algunas preguntas. No, no, no. Simplemente, digamos, como ambientación para que uno se haga un poquito una idea de cómo eran las cosas, nada más. Padre, buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes el micro apagado? ¿O eso pone acá en mi ordenador? Ahora, dime. Sí, buenas noches, padre. Padre, quería preguntarle sobre la transculturación. Bueno, mencionó que era quitar, bueno, en este caso, sin dejar la cultura Claro. para colocar otra, ¿no? Esta parte que explicó, se entiende de que ellos, es que para poder, digamos, evangelizar algo así y ellos asumir la parte de la evangelización, eso quería un poquito quizás que pueda comprenderlo más claro. Sí, o sea, la idea es que ellos, al ver las dificultades que tienen para evangelizar, piensan que el cristianismo va unido a la cultura cristiana de esa época, pero claro, la cultura cristiana de esa época es la cultura europea. Entonces, al intentar evangelizarles directamente y ver que no pueden, que no son capaces, entonces ellos interpretaban en su época que el evangelio iba unido a la cultura europea. Entonces tenían que meter la cultura europea junto con el evangelio. El problema cuál es, que yo no soy capaz de explicarlo fuera de mi cultura. Entonces considero que el evangelio va con mi cultura y entonces meto mi cultura. Pero claro, para meter mi cultura tengo que sacar la tuya, lo que es imposible. Pero digamos, eso es de alguna manera un poco lo que se intenta, que vayan dejando sus costumbres, su manera de entender la vida para intentar entenderla como dice el evangelio. Pero los conceptos y la forma de explicar el evangelio no es el de la cultura que lo recibe, sino el de la cultura que viene de afuera, o sea, en este caso, la europea. De tal manera que lo que intentan es imponer la cultura europea, española, como lo quiera llamar, por encima de su propia cultura. Y sobre eso ya, digamos, es más fácil y va rodado el llevar el evangelio. En nuestra zona, por ejemplo, los franciscanos llegaban a lugares y lo que intentaban era llevar colonos de la sierra, porque los colonos ya eran cristianos y decían, llevando estos aquí, es más fácil llevar el cristianismo. Pero claro, el colono que viene de la sierra no viene con las costumbres del nativo, viene con sus costumbres de la sierra. Y lo que quiere es acá imponer, o poner, si lo quieres llamar así, para que no suene tan feo, ¿no? Trae sus costumbres de la sierra acá y cuando entra en contacto con los nativos, de alguna manera lo que está queriendo es que las cosas se hagan a su manera, no a la manera del nativo. Siglos después, la Iglesia ha ido entendiendo que el Evangelio en los distintos lugares a lo largo de la historia de la Iglesia ha ido encarnándose en cada cultura. Y ese es el esfuerzo que hacemos, de ver lo importante realmente del Evangelio, lo que su cultura ya tiene, que es también del Evangelio, cómo voy enganchando eso y voy intentando explicar el Evangelio en su palabra, en sus conceptos, en su manera de entender la vida, porque eso es lo que va a hacer que el Evangelio realmente se encarne en esa cultura. De la otra manera, lo que estoy haciendo es poner un gorro, poner un sombrero, poner unas costumbres, y por eso queda un cristianismo, perdón, mixto o sincrético, que decíamos antes.
exteriormente parece cristianismo, pero interiormente no estoy rindiendo homenaje a Santiago, sino a la Apu no sé qué, no es a las cruces de carnaval, sino a las Apus de los cerros, y está todo mezclado y todo revuelto, porque lo que he hecho es imponer. Pero en principio lo normal, lo que todos entendemos es que las cosas son como yo las veo, y pienso que todo tiene que ser así. Ahora, cuando uno entra en contacto con el Evangelio, se da cuenta que Jesucristo no es así. Se hizo uno de nosotros y asumió una cultura a la que él llegaba, que era la cultura judía. Y por eso es el esfuerzo que ahora nosotros intentamos hacer a cada lugar que llegamos. Esto es mucho más difícil de hacer, pero lo cierto es que lo instintivo es eso. Yo llego con mi rodillo y catapum, impongo lo mío. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado o lo he enredado más. Sí, padre. Sí, padre. Padre, también Sí. quería justo también igual agradecerle, padre, por la explicación. Y también cuando mencionó en este tema, mencionó de las parroquias. ¿Es en este siglo XVI o mucho antes? Es decir, que las parroquias que, bueno, en este caso, como mencionó cuando estaban la parte de los obispos, entonces quería tenerlo claro. Entonces, desde el siglo Cuando- XVI aparecen ya las primeras parroquias. De hecho, aparecen los primeros obispados. Si hay obispados es porque hay parroquias, ¿ya? Pero ahí hay que distinguir. Parroquias se entendía por parroquias de cristianos que eran españoles criollos. Después van a entrar los mestizos. Para los indios en un principio no se entendía propiamente como parroquias porque recién se les estaba evangelizando. Y digamos que las exigencias para el cristiano que venía de España, cristiano de toda la vida, de formación y de todo, eran distintas que para el indio. Cuando hablábamos de la Inquisición, decíamos también, la Inquisición no era para los indios, era para los cristianos, porque ya se suponía que tenía una fe completa y formada. Entonces, se dan las parroquias y para los cristianos van apareciendo lo que llamamos después esas parroquias de indios, que empiezan primero siendo doctrinas o misiones y después va agarrando ya cuerpo. Oh, mira, que muy interesante, ¿no? Muchas gracias, padre. De nada. Muy bien, pues nada, nos vemos el próximo lunes si Dios quiere y no sé si el próximo lunes o al siguiente vamos a ver si hacemos dos temas en uno o de repente lo hacemos lunes y miércoles, porque el último tema, el 19 de mayo, yo no lo voy a poder dar ese día. Entonces tampoco quiero dejarles colgados y vamos a ver si de repente o un día hacemos dos en uno, que normalmente suele ser un empacho, o estaba viendo con el padre José Antonio la posibilidad de repente de hacerlo un lunes y el miércoles. Así que vayan pensándolo para que cuando se pregunte un poquito las opiniones puedan pensar y decir, pues nos viene mejor esto, nos viene mejor otro, sabiendo que nunca llueve a gusto de todos y que luego la clase queda grabada, por supuesto. Padre, Muy buenas bien, pues, noches. Una buenas noches. preguntita. Sí. Padre, buenas noches. El cuestionario, ¿hasta qué tiempo tenemos para presentarlo, padre? Las preguntas de autoevaluación siempre son 8 días. O sea, las preguntas de hoy tienes plazo hasta el martes de la semana siguiente. ¿De acuerdo? Y el trabajo, si no recuerdo mal, es hasta una semana después que terminen las clases. Pero no esperen a última hora como buenos peruanos. Vayan avanzando. ¿De acuerdo? Yo sé que no me van a hacer caso, pero tengo que decirlo, así es la vida. Guerra avisada mata gente, pero gente avisada. Padre, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, padrecito. Disculpe, con respecto a lo que dijo de los dos temas en uno, yo particularmente pienso de que sería un lunes y un miércoles, como usted lo dijo, cosa que si alguien no puede, las clases están grabadas y de esa manera nos da la facilidad de poder entender mejor, poder quizás realizar algunas preguntas, ¿no? O las preguntas de las compañeras, escuchar. Creo que sería más factible porque si va a ser dos en uno, va a ser un poco más reducido y quizás algunos no tenemos esa facilidad, ¿no? De entender ciertos temas. Es todo, padre, gracias. Está bien, yo también opino lo mismo, pero estábamos viendo de repente si por el WhatsApp se hace una encuestita de esas y vemos a ver, aunque ya digo, nunca yo me gusto de todos, pero intentar ver lo que es más accesible a todos. Yo también pienso que es mejor dos temas, porque si no me va a poner a correr como loco. Más voy a saltar, más voy a correr y menos van a entender. Y al final va a ser peor remedio que la enfermedad. Pero siempre es bueno preguntar y que puedan dar sus opiniones. ¿De acuerdo? Ahí ya digo, conversando para ver ya cuándo. Gracias, Al padre. ser las clases, los periodos de la entrega de las autoevaluaciones se mantienen igual. ¿De acuerdo? Eso no. Listo, muy bien. Gracias por la paciencia y seguimos. No sé si falta algo. Gracias, padre. Buenas noches, padre. Gracias.